lo pueden encontrar. Y cualquiera de los dos, dependiendo del grado del sangrado, podría presentar ya algunos síntomas sistémicos. Dentro de eso, la presencia de palidez, de signos clínicos de anemia o incluso signos clínicos de inestabilidad hemodinámica en sangrados profusos en pacientes que tengan, digamos que signos clínicos consistentes en hipotensión, en taquicardia, alteración del estado de conciencia. Y habíamos hablado de que cada uno tenía una etiología diferente. Todos los trastornos esofágicos, gástricos e incluso a nivel de la primera porción del duodeno, eso tanto los patología benigna como maligna que pudiera llegar a generar sangrado, pues iba a generar los síntomas que habíamos hablado hace un momento del sangrado digestivo alto, la presencia de hematemesis o de mesis en cuncho de café en algunos casos cuando el sangrado ha estado en el estómago el suficiente tiempo para que el paciente presente degradación de esa hemoglobina y se caracteriza específicamente por una emesis de color negruzco, como en una consistencia como barrosa más o menos. Y el bajo también eran trastornos tanto a nivel de todo el intestino delgado o a nivel de colon sigmoides y recto. Y dependiendo también del nivel, pueden haber algunas alteraciones o digamos que una diferenciación en la clínica. Sobre todo porque entre más bajo es más probable que el paciente no tenga tanto melena, sino que pueda llegar a tener más rectorragia o hematoquesia como tal, ¿no? La lesión hablábamos hablado de algunos trastornos relacionados con el sangrado digestivo. Habíamos hablado de la lesión de Dulafoy, que era específicamente la persistencia de un vaso de grueso calibre en la superficie gástrica, que por los jugos gástricos lo hacían susceptibles al sangrado, que cuando un vaso de grueso calibre sangra, pues el sangrado es profuso y puede haber sangrado en chorro cuando se evalúa en la endoscopia, y es una urgencia endoscópica para manejo inmediato, porque el paciente puede presentar hematemesis, digamos que profusas como tal. El síndrome de Oslo-Rendu, que era básicamente una presencia de telangiectasias que se puede presentar en cualquier nivel, en cualquier órgano, pero cuando está a nivel del tracto gastrointestinal, pues puede ser sujeto de telangiectasias en otros órganos como en el hígado, en el cerebro, pulmones, en la piel. Hemos hablado de la apendicitis aguda, que para ello teníamos que ubicar el punto de McBurney, del cual ya hemos hablado en múltiples ocasiones en clases anteriores, que básicamente es el punto ubicado al trazar una línea entre el ombligo y la espina cantero superior y la unión de los dos tercios mediales con el tercio distal, pues ahí queda el punto de McBurney. El dolor a la palpación profunda del punto de McBurney es un signo clínico de apendicitis, y si encontramos ahí de pronto también Blomberg o signos de irritación peritoneal, nos puede indicar también la presencia de una apendicitis perforada que ya pueda tener una peritonitis localizada. Habíamos hablado de una secuencia de síntomas que se presenta en la mayoría de los pacientes, y era primero la presencia de hiporexia y anorexia, el dolor, que el dolor inicialmente puede ser periumbilical y luego trasladarse a la fosa ilíaca, y la presencia de vómito. Es mucho menos frecuente otros síntomas, como por ejemplo la presencia de síntomas urinarios, la fiebre tampoco se presenta, digamos que en todos los casos, digamos que se presenta nomás en la mitad de los casos. Habitualmente puede haber los signos de irritación, los signos de la ubicación específica del dolor, que va a ser lo que va a orientar puntualmente la clínica de la apendicitis aguda. Y vamos a hablar también de la escala de Alvarado, que es una escala en la cual tenemos en cuenta para el diagnóstico de apendicitis. Cuando se presenta, sobre todo por encima de 7 puntos o más, ya es un diagnóstico clínico de apendicitis como tal, aunque no es solamente clínico, sino que también tiene un componente de laboratorio específico, como son los leucocitos, y la desviación hacia la izquierda es la presencia de neutrófilos inmaduros. Habíamos hablado de que era mucho más frecuente, digamos que la perforación en poblaciones que no eran, en las cuales no era tan fácil hacer los hallazgos semiológicos o clínicos como pueden ser en niños,
sobre todo si son menores de 5 años, que no ubican bien el dolor, que no es tan frecuente ese tipo de trastorno, que no, digamos que no se pueden entrevistar de la manera habitual, o en adultos mayores donde los síntomas pueden pasar desapercibidos o los dolores ser muy difusos, o en pacientes con deterioro cognitivo donde no puede ser fácil la comunicación con ellos. Se debe sospechar siempre perforación cuando hay una leucocitosis marcada y en casos mucho menos frecuentes la presencia de aplastrona o flegmón apendicular. La peritonitis la habíamos dividido en tres grandes grupos. La primaria, que es sin una causa aparente, cuando se produce por algunos gérmenes, digamos que pueden ser sistémicos, pero también se puede estar relacionado con manipulación de la cavidad peritoneal, como en la diálisis peritoneal. En los pacientes que no se manipula la cavidad peritoneal, la acumulación de líquido es un factor predisponente a ello, entonces por lo tanto pacientes con cirrosis hepática o ascitis de cualquier causa son más susceptibles. Y los patógenos pueden haber gérmenes menos frecuentes, como es la presencia de tuberculosis o neumococos. La secundaria, que es la típica, pues la más frecuente, donde se produce básicamente por contaminación a través de alguna de las perforación frecuentemente o lesión de alguna eh, de las de los órganos huecos que hay dentro de la cavidad abdominal. Dentro de ellos, el principal pues va a ser claramente la perforación intestinal por una úlcera péptica perforada o por eh, una enfermedad diverticular perforada, una apendicitis perforada o lesiones como relacionadas con traumas, como traumas penetrantes, heridas por arma de fuego, heridas por arma cortopunzante en nuestro medio. En otros menos frecuentes puede ser rupturas relacionadas con lesiones tumorales que por su crecimiento finalmente van deteriorando la calidad de la pared abdominal, de la pared del órgano, y esto facilita la ruptura y la salida del contenido de dicho órgano, que en la mayoría de los casos es contenido aséptico, o en algunos otros puede ser muy irritativo, como por ejemplo en el estómago, en la salida de material gástrico, genera una gran irritación dentro del peritoneo. Peritonitis terciaria era aquella que habíamos visto que era recurrente o secundario a un procedimiento quirúrgico como tal. Habíamos hablado de unos signos químicos de SIRS, hablando desde el punto de vista de la temperatura, de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca, o de la presencia de leucocitosis, que era lo que habíamos hablado, que entre más, cuando ya hay perforación y mayor compromiso del paciente, el recuento leucocitario suele ser más elevado. Los signos de obstrucción intestinal, hablamos de muchas causas de digamos que formas de producirse la obstrucción intestinal, dentro de eso tumores, la presencia de lesiones, de estrecheces asociados, pues, por ejemplo, a procesos cicatrizales, la presencia de hematomas, tumores, que son causas frecuentes de obstrucción intestinal. Dentro de eso también habíamos hablado de algunas que no eran de tipo obstructivo, pero que se podían presentar relacionados con una dinamia del tracto intestinal, especialmente del colon. Ya hemos hablado de la posibilidad de un hilio postquirúrgico o relacionado con infecciones o por trastornos hidroelectrolíticos, especialmente la hipocalemia, uso de medicamentos como los anticolinérgicos y en algunos pacientes con algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, en pacientes con cirrosis, en pacientes con uremia, en pacientes con eh, trastornos neurodegenerativos o en pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, pueden presentarse. En cuanto a la obstrucción intestinal, habíamos hablado inicialmente un incremento del peristaltismo, pero cuando ya deja el paciente el intestino de luchar por desobstruirse, puede haber una ausencia de manera más tardía del peristaltismo. Obviamente el paciente no va a ser de posición, va a haber una ausencia de materia fecal y posteriormente un proceso de distensión del abdomen como tal. El vómito es frecuente, inicialmente puede ser alimentario, pero en obstrucciones muy severas puede haber vómito fecaloide, que es la presencia de un material fecaloide dentro de la hémesis y está relacionado específicamente con obstrucciones un poco más inferiores. Bueno, hemos hablado algo de los síntomas, de los signos clínicos, el timpanismo generalizado asociado a la extensión de las asas, un abdomen que está distendido, inicialmente con peristaltismo en estadios más tardíos con aumento del peristaltismo. La imagen
de los niveles hidroaéreos que se puede ver en una radiografía simple de abdomen con el paciente de pie. Esto es importante, que el paciente esté de pie a la hora de la toma de la radiografía para que se permitan dibujarse estos niveles hidroaéreos o áreas completas de obstrucción total. Ahora un poquito del síndrome pilórico, que era la presencia de una obstrucción a nivel del píloro, llámese por una hipertrofia congénita del píloro em, puede ser por una lesión tumoral, por procesos cicatrizales. Eso va a generar una serie de signos y síntomas específicos, dentro de los cuales vamos a tener específicamente la presencia de un vómito que no es tan temprano como en las obstrucciones, digamos que del cardias o del esófago, que es un émesis mucho alimentación, puede ser un poco más tardía, unas horas después, con vómito de contenido alimentario que puede estar parcialmente digerido. Habíamos hablado de un paciente que se empieza a deshidratar por esa falta de tránsito intestinal, que puede que el paciente esté ávido de consumir líquido, puede estar deshidratado. Y en el examen físico, pues vamos a ver la distensión abdominal, específicamente a nivel de epigastrio, y ahí podemos encontrar un chapoteo, que es como la percusión del epigastrio, se va a sentir el golpeteo como de líquido, y esto va a ser otro signo clínico habitual. En los pacientes con hipertrofia del píloro, que son habitualmente niños recién nacidos en las primeras semanas de nacimiento, se pueden palpar la sensación de masa, relacionado con la hipertrofia del píloro, o en adultos mayores que tengan procesos neoplásicos también se pueden palpar procesos neoplásicos a ese nivel. En cuanto a la etiología del síndrome, pues hemos hablado de múltiples procesos, tanto quirúrgicos, tumorales, como digamos que patológicos, sobre todo la úlcera péptica cuando se encuentra a dicho nivel. Esto va a generar más fácilmente procesos de cicatrizaciones con fibrosis y estenosis secundaria de la vía digestiva. Y vamos aquí, específicamente en síndrome de hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal se caracteriza básicamente por varios signos clínicos, dentro de los cuales los más importantes o el más importante que vamos a encontrar es la presencia de ascitis. La ascitis tiene múltiples etiologías o digamos que factores predisponentes. Dentro de esto va a ser relacionado con la activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, relacionado con la hipovolemia, a pesar de que vamos a encontrar un paciente que tiene un abdomen lleno de líquido, es un paciente que habitualmente puede estar deshidratado, es un paciente que puede estar edematizado, pero que puede estar deshidratado. Esto relacionado con qué? Con una redistribución del contenido. Hay una formación de un tercer espacio que es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal no está diseñada para acumular líquido, pero por sus características tiene esa capacidad y puede haber acumulación ahí de grandes volúmenes. Entonces es un paciente que paradójicamente a tener el abdomen lleno de líquido puede estar hipotenso o con una significativa pérdida de volemia y se puede notar incluso deshidratado. Todo esto, la hipotensión, va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona y esto va a generar mayor retención de líquido y por ende la formación de mayor ascitis. Ese es como el círculo vicioso que se genera a nivel renal. Hay mucha liberación de sustancias vasoactivas que van a facilitar la extravasación y va a haber una vasodilatación esplácnica, que esto facilita que el paciente tenga digamos que esto está correlado a nivel del líquido de la cavidad megalia. Vamos a encontrar también hepatomegalia. La hepatomegalia puede ser de origen primario, es decir, ser la causa de que el paciente tenga el síndrome de hipertensión portal. Pero la esplenomegalia habitualmente es más de tipo secundario, es decir, está relacionado por varias causas diferentes. Una, digamos que por la alteración en el flujo a nivel del vaso, y otra es por las citopenias que se generan. Entonces el paciente puede estar presentando un cuadro de hiperesplenismo, es decir, por la misma congestión vascular va a haber un crecimiento del vaso y ese crecimiento del vaso va a aumentar su actividad topoyética, sino también
células, de filtración de las células a nivel de las células hemáticas a nivel del vaso, y este hiperesplenismo puede llevar a citopenias, es decir, el paciente puede presentar bicitopenia, anemias o pancitopenia, ¿no? Son trastornos que se generan relacionados con el incremento del vaso por la alteración vascular que hay en el paciente. En algunos pacientes vamos a hablar un poquito sobre la presencia de alteraciones neurológicas. Esta alteración de las neurológicas puede ser muy variada. Es decir, ustedes pueden encontrar un paciente que puede estar completamente encefalopático. La encefalopatía hepática se caracteriza básicamente por alteraciones del estado de conciencia. Es un paciente que se torna desorientado, puede tener signos clínicos muy similares al delirium, es decir, oscilaciones en el estado de conciencia. Es un paciente que está en un momento muy somnoliento y luego puede pasar a estar agitado en cortos periodos de tiempo. Y entre los hallazgos neurológicos vamos a encontrar un temblor fino y vamos a poder encontrar asterixis en algunos de estos pacientes. ¿Recuerdan qué era la asterixis? Sí, profe, es un problema localizado. Pues el problema como tal se da porque el cuerpo no es capaz de liberar el amonio, entonces esa sustancia pasa a la barrera hematoencefálica y se Ujú. produce la encefalopatía hepática. Y la asterisis, como consecuencia, es un movimiento de la mano. Uno, ¿cómo le explico el movimiento? No, como diciendo a la otra persona stop y la hermana no se comienza a mover hacia abajo y hacia arriba. Entonces, hay movimientos de flexión y extensión oscilatorios a la hiperextensión del carpo. Usted hace una hiperextensión del carpo, o sea, hace una extensión de la muñeca, y el paciente va a hacer un movimiento de aleteo. Por ahí lo vimos en una imagen, creo que en una imagen previa. Va a haber circulación colateral. Esa circulación colateral está correlacionada con la presencia misma de la hipertensión. Entonces, como va a haber una hipertensión en la vía portal, esa circulación va a buscar vías alternas. Esas vías alternas van a estar básicamente relacionadas por eh, dos vías principales. Entonces, digamos que dos o tres vías principales. Vamos a encontrar incremento de las vías umbilicales, de las venas umbilicales y la región de las venas umbilicales, y es donde vamos a encontrar específicamente la circulación en cabeza de medusa, es decir, la emergencia de una presencia de varices que emergen a través del ombligo en forma radiada habitualmente. Esa es por dilatación de las venas umbilicales. También va a haber dilatación de las venas, digamos que la circulación mesentérica superior, y podemos encontrar por las venas gástricas dilatación a nivel de las varices esofágicas. Es decir, va a haber una dilatación de todas el circuito venoso que se encuentra en la unión gastroesofágica. ¿Cuál es la importancia? Que a ese nivel es fácil que se presente sangrado, y esos sangrados habitualmente son profusos. Entonces son pacientes que pueden presentar hematemesis profusa eh, relacionada con lesión a nivel de esas varices esofágicas. Y la otra son cuadros de hemorroides que pueden ser muy marcados en pacientes que tienen alteraciones a nivel de la mesentérica inferior. Entonces, cuando hay hipertensión de la vía mesentérica inferior, habitualmente esos pacientes van a presentar hemorroides asociadas y pueden presentar sangrados digestivos bajos. Entonces, ¿cuál es la etiología del síndrome de hipertensión portal? Entonces, pueden haber varias causas. La más frecuente es la afectación hepática. Sin embargo, pueden haber algunas causas específicas que son prehepáticas, es decir, infrahepáticas de hipertensión portal. Habitualmente está más relacionado con compresión del hilio hepático previo al ingreso, al ingreso al hígado. Esto va a generar habitualmente que el paciente no tenga una afectación hepática tan significativa, pero igual va a tener los signos clínicos relacionados de hipertensión portal. La mayoría de las causas prehepáticas son alteraciones previas, entre esas la presencia de ganglios, adenopatías o tumores que compriman esa vía, digamos, la más frecuente, o en algunos pacientes con trombofilias puede haber una trombosis de la porta, y entonces puede haber también, digamos que
signos clínicos de circulaciones, digamos que circulaciones relacionados con la afectación puntual de la circulación a nivel de la vena cava. ¿Listo? Em, en cuanto a las hepáticas, que son las más frecuentes, vamos a encontrar todos los trastornos degenerativos del hígado, que puede ser de cualquier tipo, puede ser infeccioso, puede ser relacionado con tóxicos, y dentro de eso lo podemos dividir, digamos que en tres grandes grupos: presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. ¿Cómo podemos diferenciar un poquito esto? Pues básicamente desde el punto de vista clínico, lo podemos relacionar con la presencia de hiperbilirrubinemia. Entonces, la hiperbilirrubinemia en los presinusoidales es antes de la conjugación, entonces vamos a encontrar hiperbilirrubinemia más no conjugada, ¿no? Hiperbilirrubinemia indirecta. En algunos pacientes pues, con trastornos ya sinusoidales podemos encontrar incremento de ambas bilirrubinas, tanto en la conjugada como en la no conjugada, y en los procesos post-sinusoidales o en las lesiones post-sinusoidales habitualmente ya hay un proceso de conjugación efectivo, pero se puede ver afectada el proceso de excreción. Entonces el paciente puede tener relacionado la presencia de una hiperbilirrubinemia directa. Dentro de las causas más frecuentes, lo que habíamos hablado, la cirrosis de cualquier tipo relacionado a alcoholismo, a hepatitis, a eh, mm, este trastorno que se llama una degeneración grasa del hígado o un hígado graso relacionado a tóxicos, o inflamatorios como hepatitis, que puede ser también pues, procesos virales agudos, o puede estar relacionado con procesos autoinmunes, la hepatitis autoinmune, que son otros procesos, digamos que son trastornos degenerativos más intrahepáticos como tal, los sinusoidales, procesos parasitarios como la esquistosomiasis, relacionado con lesiones del hígado asociado a procesos neoplásicos o procesos fibróticos, ¿no? Muchos de estos procesos degenerativos, digamos que estos procesos intrahepáticos, en la primera fase pueden producir más un cuadro de hepatitis, pero de manera secundaria o más tardía van a producir procesos cicatrizales que finalmente van a llevar a una destrucción de los sinusoides, y esto es lo que va a llevar a que no haya una adecuada circulación, a que esa alteración en la circulación va a generar como consecuencia todo lo que es la hipertensión portal. En algunas poshepáticas o suprahepáticas, sobre todo las malformaciones vasculares, la enfermedad de Buchiari es una de las más frecuentes, como trastornos poshepáticos que puedan llegar a generar síndrome de hipertensión portal. Vamos a hablar un poquito de los síndromes esofágicos. De los síndromes esofágicos es importante tener en cuenta que puede presentar unos síntomas ocasionalmente similares a los que se presentan en los trastornos gástricos. Es decir, el paciente puede quejar de epigastralgia, pirosis, que habitualmente el paciente lo puede referir como un ardor que asciende desde el epigastrio. El paciente puede llegar a tener, digamos que lo que el paciente refiere como reflujo o agrieras. Puede haber regurgitación de alimento en cantidades, digamos que variables dependiendo del grado de compromiso del paciente. Y uno de los signos, digamos, clínicos más específicos es la presencia de disfagia. La presencia de disfagia pues, nos puede ayudar a diferenciar. Al principio, en la primera clase, hablamos un poquito sobre disfagia, sobre la presencia de disfagia para líquidos, disfagia para sólidos, que inicialmente los pacientes con trastornos más de tipo obstructivo van a tener más disfagia para sólidos inicialmente y de manera más tardía para líquidos, mientras que los pacientes con trastornos neurológicos o motrices como tal, pues van a presentar disfagia tanto para líquidos como para sólidos de manera más temprana. Muchos pacientes pueden llegar a tener un dolor torácico, y este es uno de los diagnósticos diferenciales del dolor torácico no cardíaco. Obviamente, cuando ustedes tengan un paciente con un dolor torácico en el servicio de urgencia, lo primero que deben descartar es un evento cardiovascular. ¿Por qué? Porque es el que más morbimortalidad tiene y es el que se debe actuar de manera mucho más aguda. Pero si ya se le ha descartado enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria al paciente, una causa frecuente de ese dolor es la presencia de dolor torácico relacionado con síndromes esofágicos, con enfermedad por reflujo. Habitualmente es un dolor torácico que el paciente refiere muy precordial,
el dolor no es tan opresivo como se puede llegar a ser más urente y puede ese dolor verse reflejado hacia el dorso. Tiene una característica puntual, es que tiene una variación en la presencia del síntoma, puede ser muy variable, puede mejorar con el consumo de antiácidos o digamos que alguna sustancia que le pueda llegar al paciente a minimizar el acidez del contenido en el esófago, agua o alimentos fríos pueden llegar a generar alivio del síntoma. No se correlaciona con la actividad física, que puede llegar a suceder más con la enfermedad coronaria, y no tiene la irradiación típica a hombro o a miembro superior izquierdo, sino que tiene más una irradiación a dorso. Y habitualmente en muchos de estos pacientes está asociado con un antecedente de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La odinofagia o dolor de garganta también se puede llegar a presentar en algunos pacientes dependiendo de la cronicidad del cuadro clínico. De manera más tardía el paciente puede, o cuando el cuadro de reflujo es muy persistente, el paciente finalmente puede llegar no solamente a presentar erosión a nivel del esófago, sino que también puede llegar a tener, digamos que, irritación a nivel de toda la orofaringe. En muchos pacientes cuando tienen reflujos muy severos, otra causa frecuente de consulta es procesos neumónicos broncoaspirativos, especialmente en aquellos pacientes que tengan algún tipo de deterioro neurológico que digamos que dificulte un poco el proceso de alimentación adecuado o que estén en estado de postración. En cuanto a la causa, las causas pues son múltiples, desde procesos infecciosos hasta procesos neoplásicos como tal. El cáncer de esófago, como les decía, su curso es mucho más insidioso, relacionado con la presencia de dolor crónico, puede haber sangrado también en algunas ocasiones y puede haber inicialmente cuadros de disfagia para líquidos que puede progresar para sólidos, perdón, que puede progresar a disfagia para líquidos dependiendo el grado o el nivel del compromiso del paciente. Vamos a tener la enfermedad por reflujo gastroesofágico caracterizado por los síntomas de reflujo o de pirosis o de agrieras que se presentan de predominio postprandial en los pacientes. Lo refieren habitualmente inmediatamente después de comer o cuando se acuestan por la gravedad, pues puntualmente. En pacientes de manera más tardía, esta enfermedad puede llegar a producir una esofagitis. La esofagitis puede llegar a generar metaplasia de la parte distal del esófago, que es lo que habitualmente conocemos como esófago de Barrett, es una metaplasia del epitelio esofágico a epitelio gástrico. Puede haber adicionalmente procesos infecciosos dentro de los cuales lo más frecuente es la presencia de muguet o de candidiasis esofágica, que se caracteriza por lesiones blanquecinas que ya vimos previamente y que está mucho más frecuentemente relacionado con inmunosupresión. Pacientes que reciben quimioterapéuticos o inmunosupresores o pacientes con antecedente de VIH no tratado. Algunos medicamentos o químicos, sobre todo aquellos que tienen capacidad irritativa, digamos que los cáusticos en intentos suicidas pueden producir síndromes esofágicos o lesiones esofágicas muy severas. Los trastornos motores, lo que les mencionaba, sobre todo en pacientes con trastornos neurodegenerativos. La calasia, que está relacionado con espasmos, o la esclerodermia, que está relacionado específicamente con procesos, digamos que de deterioro del tejido conectivo al nivel esofágico. El síndrome esofágico pues, se caracteriza uno de los síntomas principales de la disfagia, que indica obstrucción habitualmente para sólidos, indica habitualmente obstrucción más de tipo mecánico. Entonces ahí estamos hablando de carcinomas, de los anillos esofágicos, del anillo de Chatzky o digamos que cualquier otra alteración que pueda llegar, procesos cicatrizales que lleven a estenosis esofágica, secundario a procedimientos quirúrgicos, puede ser. Y cuando el paciente tiene disfagia para sólidos y líquidos, pues ya uno piensa más en una alteración más de tipo motor, en la esclerodermia, en la calasia, en el espasmo esofágico difuso. Y recordar que había la deglución tiene dos componentes, tiene un componente mecánico y un componente voluntario y un componente involuntario. Entonces, la primera parte, que es la parte voluntaria de la deglución, se caracteriza básicamente por una
se caracteriza básicamente por un trastorno más de tipo neurológico que se presenta frecuentemente en la enfermedad cerebrovascular, en el Parkinson, en la miastenia. Todo ese tipo de alteraciones neurológicas va a dificultar la presencia de la primera fase de la deglución, que es la voluntaria. Y habitualmente el paciente va a caracterizarse porque cuando inicia la deglución va a tener síntomas de broncoaspiración, es decir, el paciente va a toser, ¿no? A tener signos de irritación de la vía respiratoria por mal paso del bolo desde la boca hasta el esófago. Lo que hemos hablado sobre las diferentes alteraciones a nivel esofágico, la presencia de varices o anillos o membranas, los divertículos, la perforación gástrica, la presencia de varices esofágicas. Aquí vemos un cuadro de esofagitis con una irritación del esófago, la calacia con la contracción o la relación con la obstrucción de la vía digestiva, el del esófago a nivel distal, el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? La presencia de las alteraciones en los anillos, como el anillo Chatzi también, el síndrome de Mallory-Weiss, que son laceraciones longitudinales relacionadas con la fuerza para la emesis. Este es el anillo Chatzi que lo habíamos hablado. Y el Muguet como la causa de candidiasis esofágica. El carcinoma como otra de las causas frecuentes, ¿no? Y los esofagitis por cáustico, que es un proceso más cicatrizal relacionado con la irritación por cáusticos, donde finalmente el esófago tiende a cicatrizar, pero cicatriza con obstrucción. Y el esófago de Barrett, que se considera una lesión premaligna, tiene una importancia porque son reflujos gastroesofágicos muy severos, donde se caracteriza por la presencia em, de, de una metaplasia del epitelio, que lo pueden ver aquí con un cambio en el color, la coloración del epitelio, y está relacionado porque este es un epitelio que se puede malignizar fácilmente, entonces se considera como una lesión premaligna. Las gastritis, que vamos a hablar un poquito sobre la presencia de trastornos que pueden ser tanto agudos como crónicos. Esto va a depender específicamente del tiempo de evolución. La gastritis aguda es más por lesiones, digamos que puntuales, o generadas por algún tipo de desencadenante. Dentro de eso, los más frecuentes del consumo de alcohol en algunos pacientes consumidores crónicos de AINES, pero pueden estar relacionados también con otras situaciones, como puede ser situaciones de estrés o el intento suicida del consumo de cáustico. Y se ha encontrado relación con algunas infecciones, dentro de todas, la más importante, la infección por Helicobacter pylori, que tiene una característica también de tener un peso en la evolución de la gastritis a lesiones atróficas o a la presencia de lesiones malignas. Pero también también hay otras causas diferentes de infecciones que pueden facilitar la gastritis. Dentro de eso, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, enfermedades micóticas como la que habíamos visto en el esófago, o incluso la tuberculosis puede estar relacionada con presencia de gastritis de manera aguda. Se caracteriza puntualmente por la presencia de dolor tipo ardor en el epigastrio, la presencia de pirosis, que son como esos síntomas de reflujo, de ardor a nivel de la boca del estómago, la presencia de náuseas o vómito, que puede ser desde contenido alimentario hasta emesis con sangre, ¿no? Presencia de matemesis o emesis en concho de café por sangrados gastrointestinales. La gastritis crónica, que es un diagnóstico ahora muy frecuente por patología, se caracteriza básicamente porque, digamos que hay la gastritis crónica, más que un proceso puntual de la pared del esófago, es una infiltración linfocitaria de la lámina propia del estómago, perdón. Cuando ustedes vean reportado en una endoscopia en la patología gastritis crónica, básicamente lo que está haciendo el patólogo es reportando que vio linfocitos infiltrados en la lámina propia. Eso no implica que haya algún tipo de cambio específico a nivel de la celularidad de la muestra, es decir, que la pared del estómago se vea afectada, solamente que hay infiltración linfocitaria. Esa infiltración linfocitaria puede tener, digamos que unas causas similares a la gastritis aguda, pero que por su curso más largo en el tiempo
se caracteriza básicamente por la cronicidad o la evolución crónica del cuadro clínico. Dentro de eso hay múltiples etiologías, pueden ser los mismos, el alcohol, el consumo crónico de AINES, el ASA, en pacientes con infecciones similares a las que ya hemos visto, infecciones por Helicobacter pylori, citomegalovirus, Epstein-Barr, algunos patógenos de tipo micótico o de tipo tuberculoso. Algunos factores inmunológicos no son tan frecuentes, pero en pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico, pueden hacer gastritis de tipo autoinmune. Digamos que la manifestación clínica de la gastritis crónica, por lo mismo que solamente se caracteriza por un infiltrado linfocitario, en algunos pacientes puede ser completamente asintomático, es decir, puede presentar síntomas muy difusos y ocasionales de pirosis y dolor epigástrico, pero pueden también cursar con episodios prolongados de cuadros completamente asintomáticos. La gastritis crónica se puede dividir en dos grandes grupos, en la tipo A y la tipo B. La tipo A afecta específicamente algunas áreas del estómago muy específicas, como son el fondo y el cuerpo, pero no hay una afectación del antro, que esto es importante porque cuando hablamos de afectación del antro, hablamos más de tipo B. Y en esas tipo B hablamos más de presencia de enfermedad por Helicobacter pylori o la presencia, en algunos casos, de reflujo biliar, es decir, la salida del líquido biliar al duodeno y este refluye al estómago y esas sales biliares tienen la capacidad de irritar el estómago de una manera importante y producir una gastritis de evolución más crónica. En cambio, la gastritis tipo A, pues la que se presenta en el fondo o en el cuerpo del estómago, puede estar más asociado a algunas enfermedades, como por ejemplo en pacientes con diabetes, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes como tal, puede estar más frecuentemente asociado a ese tipo de alteración. La enfermedad ulcerosa péptica o la presencia de úlcera péptica se caracteriza básicamente porque, digamos que son los síntomas que se presentan relacionados con una alteración en la pared intestinal, en la pared del estómago. Entonces hay una excavación por parte de los ácidos gástricos de la pared del intestino y esto va a generar lesiones cada vez más profundas. De acuerdo al grado y compromiso de la profundidad, pues así van a ser los síntomas, ¿no? Pero lo importante es que va a verse vencida esa capa de, digamos que de moco que recubre la superficie del estómago y que adicionalmente va a hacer que los ácidos que están dentro del estómago vayan a llegar a estar en contacto directamente con la membrana. Tanto a nivel gástrico como a nivel duodenal. Y digamos, es una causa frecuente en la enfermedad por Helicobacter pylori, que puede tener un componente agravante de la enfermedad. El consumo de AINES, esteroides, alcohol, cigarrillo, son como causas principales. El síndrome de Zollinger-Ellison relacionado con una hipergastrinemia, una hipersecreción de jugo gástrico, también puede ser una causa de la presencia de úlcera péptica complicada, específicamente aquella que sangra o que se puede perforar. En la enfermedad de la úlcera péptica, pues vamos a encontrar varios tipos, digamos que de evolución clínica. Dentro de esto, lo más frecuente es la presencia de dolor a nivel epigástrico, ¿no? En algunos pacientes podemos ayudar a diferenciar un poquito la úlcera gástrica de la úlcera duodenal. Mientras que la úlcera gástrica se exacerba cuando el paciente come, ¿no? Y el dolor es mucho más intenso. La úlcera duodenal básicamente presenta en pacientes más jóvenes y habitualmente mejora con la alimentación, ¿no? Tiende a disminuir los síntomas, la alimentación, pero estos síntomas pueden reaparecer y es lo que se conocen habitualmente como dolor de hambre. El paciente tiene como esa dolor epigástrico de moderada intensidad, a veces más bien difuso, y que genera en el paciente como la sensación de deseo de comer, porque el consumo de alimentos disminuye el síntoma. Otros síntomas frecuentes puede ser la presencia de pirosis, epigastralgia, náuseas y vómito, que puede variar de sus características desde un vómito alimentario hasta una hematemesis, y en algunos pacientes con sangrados, digamos que significativos, ya puede haber melenas.
En algunos otros pacientes el sangrado puede ser imperceptible y solamente puede ser detectado en el examen de sangre oculta en materia fecal, que se puede hacer dependiendo, digamos, que el grado de sospecha del grado de sospecha pues, de que tenga el sangrado pues, del paciente. Uno de los signos adicionales es la presencia de anorexia, hiporexia, puede haber pérdida de peso. En algunos pacientes relacionado con la alteración de su hábito de alimentación o en otros por la presencia de lesiones malignas. Entonces, porque pérdida de peso es uno de los signos de bandera roja de patología neoplásica. Entonces es importante que lo tengan en cuenta para digamos que a la hora de entrevistar al paciente, referir, si el paciente refiere o no alteraciones en el peso de manera reciente. Aquí vemos una lesión ulcerativa a nivel de gástrico, o sea, con presencia de sangrado o estigmas de sangrado reciente. Aquí una úlcera duodenal, mucho más pequeña, circunscrita, que también puede llegar a sangrar de manera significativa, o sea, una duodenitis generalizada. Otras úlceras que se presentan de manera especial son las úlceras de Curlin. Estas se presentan habitualmente relacionadas con signos de hipertensión endocraneana o injuria cerebral severa. Son más úlceras de estrés. Esas son las de Cushing, perdón. Las de Curlin son las que se presentan más cuando hay lesiones sistémicas significativas, especialmente en pacientes quemados. Por eso los pacientes que tienen lesiones significativas, es decir, pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidado intensivo bajo estrés significativo por procesos sépticos o por procesos hemodinámicos o por alteraciones neurológicas, se les debe dar gastroprotección porque se puede relacionar con la presencia de estas úlceras especiales, las de Cushing en enfermedad cerebral o las de Curling, que se presenta más en población de quemados como tal. Son como dos patologías muy frecuentes que se asocian con trastornos gastrointestinales y que si no se maneja de manera temprana o de manera preventiva, el paciente puede presentar de manera posterior la presencia de sangrados digestivos importantes. Cuanto a los síndromes biliares, vamos a hablar un poquito sobre pancreatitis. La presencia de pancreatitis tiene varias causas. Dentro de esta, la principal es la relacionada con el consumo de alcohol, ¿no? Esta abarca más o menos un 80-90% de los casos. En tanto la patología biliar, sobre todo la presencia de colelitiasis, coledocolitiasis y procesos obstructivos a nivel de la papila de Vater, pueden relacionarse con incremento o acumulación digamos, del líquido biliar a nivel de los conductos de la vía biliar y esto ser un factor que predispone la presencia de pancreatitis o inflama el páncreas como tal. La otra causa que es el alcohol tiene una capacidad más irritante, un trastorno como tal relacionado con consumo crónico y severo de alcohol. Son pacientes que habitualmente tienen consumos altamente, digamos que en una alta periodicidad y en una alta intensidad, no solamente con alta frecuencia, sino con altas cantidades de alcohol. Hay otros trastornos mucho menos frecuentes, pero que puede estar relacionado con incremento de pancreatitis, y eso está especialmente en pacientes con hiperlipidemias muy severas, especialmente con hipertrigliceridemias. Este tipo de población puede, digamos que pacientes con lípidos por encima de 500 o de 600, se correlaciona con la presencia de pancreatitis como tal. Algunos medicamentos, esto sí es mucho menos frecuente, pero dentro de eso la literatura menciona relacionado con consumo de diuréticos, estrógenos, las sulfas, algunos antibióticos pueden estar correlacionados con presencia de pancreatitis, pero realmente son trastornos con una mucho menor frecuencia. La presencia de parásitos, sobre todo cuando son parásitos que migran hasta la vía biliar y la obstruyen, estos pueden llegar a generar pancreatitis. La presencia de tumores, sobre todo tumores a nivel de cabeza de páncreas o en la parte distal de la vía biliar, o en pacientes en postcirugías. En pacientes en postcirugías, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que han tenido
colangiopancreatografías retrógrada endoscópicas que se utilizan mucho para desobstruir la vía biliar de la presencia de cálculos. Entonces, en pacientes que tengan cálculos en la vía biliar, específicamente a nivel del cístico, más que del cístico en el colédoco o en el común, pueden llegar a estar correlacionados con la presencia de trastornos pancreáticos como tal, por irritación del mismo frente a la alteración en la excreción de la bilis. Los síntomas específicos de la pancreatitis, pues es el dolor abdominal, que habitualmente es muy severo a nivel de epigastrio, que se irradia en banda, especialmente hacia la parte posterior del paciente, como en banda de adelante hacia atrás, y el paciente puede asumir una posición maometana o una posición genupectoral, que es la posición de inclinar el tronco hacia adelante, porque esto disminuye la presión y esto puede, digamos que facilitar un poquito que el paciente mejore el síntoma. Náuseas y vómitos que pues, son muy variables, pero habitualmente el paciente presenta vómito de tipo bilioso en cantidades importantes relacionados con dolor. La fiebre no se presenta en todos los pacientes, pero sí habitualmente tienen unos respuesta inflamatoria sistémica marcada, es decir, son pacientes que van a tener marcadores inflamatorios importantes. Para el diagnóstico, entonces, habitualmente uno tiene en cuenta varios marcadores. Entonces, no solamente los factores clínicos que acabamos de ver, la presencia del dolor, la característica del dolor, algunos pacientes pueden cursar con ictericia, sobre todo si el desencadenante de la pancreatitis está relacionado con obstrucción de la vía biliar. Son pacientes que van a encontrar unos marcadores, digamos que metabólicos, del metabolismo hepático aumentados. Entonces vamos a encontrar pacientes que van a tener amilasas sérica y urinaria francamente elevado, ¿no? Y esto puede ser también un marcador de la evolución clínica de la enfermedad, es decir, la evolución clínica puede ser media a través de la variación que tengan las amilasas, la lipasa, que puede permanecer elevada un poco más de tiempo después de que el paciente tienda a mejorar, tiene mayor sensibilidad a la lipasa que la amilasa como tal. ¿Por qué? Porque es mucho más específica de la lesión pancreática como tal. Los estudios radiológicos, específicamente la ecografía, nos puede servir, pero el estándar para el diagnóstico va a ser el TAG o la resonancia magnética, dependiendo de la disponibilidad. Entonces son útiles para clasificar, para el estadiaje de la enfermedad. Ojo que en los pacientes no siempre hay una correlación directa entre el nivel de amilasa y la lipasa y la gravedad de la enfermedad. Nos puede mostrar el curso de la enfermedad, pero no la gravedad. Para la gravedad hay otra serie de marcadores y dentro de eso tenemos escalas específicas que cuando vayamos a revisar el tema, el compañero que le toque nos explicará un poquito sobre cuáles son las escalas que se utilizan para el seguimiento de la pancreatitis como tal. Alteraciones pues, de la vía biliar, la colecistitis aguda, que puede estar relacionado con colelitiasis, con presencia de cálculos dentro de la vesícula, coledocolitiasis, específicamente con obstrucción de la vía del coledo como tal. Dependiendo del nivel de la obstrucción, pues así van a ser los síntomas que el paciente va a presentar. Cuando el paciente de pronto tiene específicamente un tumor un cálculo que bloquea la vía biliar común, el pancreático, puede estar fácilmente correlacionado con la presencia de pancreatitis y el paciente habitualmente cursa con síndromes biliares más obstructivos, es decir, va a tener ictericias marcadas a expensas específicamente de la hiperbilirubinemia directa. La colecistitis, que es el proceso inflamatorio como tal de la vesícula, esto puede estar correlacionado con la presencia de cálculos que irriten relacionado con su obstrucción, es decir, cuando se obstruye esa vía para excreción de la bilis, digamos que ese llenado marcado de la vía biliar va a producir procesos inflamatorios y esto va a facilitar la presencia de colecistitis. La colangitis como tal se caracteriza específicamente por la presencia de
de una inflamación, ya no de la vesícula, como la colecistitis, sino de la vía biliar. La colangitis se caracteriza por la inflamación de la vía biliar y tiene una tríada específica, muy específica, digamos que muy conocida, que es la presencia de fiebre, dolor e ictericia. Cuando pues, revisamos la parte de la alteración de la vía biliar o de la vesícula, hablamos un poquito más sobre ello. Se da de cabeza de páncreas, de eso recordar el signo de Courvoisier-Terrier, que se caracteriza básicamente por un tumor en la cabeza del páncreas que obstruye la vía biliar. La vesícula se llena de bilis, pero es una vesícula que cuando se palpa, se va a palpar dura por un incremento significativo del llenado de la vía biliar, pero que no es doloroso. No es doloroso básicamente porque no hay un proceso inflamatorio de la vesícula. Es decir, el signo de Murphy va a estar negativo, pero se va a palpar una vesícula grande a ese nivel, como habitualmente se siente, es como un tumor a nivel del epigastrio, del hipocondrio derecho, a nivel del punto cístico. Esa vesícula palpable, pero que no es dolorosa, es lo que se conoce como el signo de Courvoisier-Terrier y es muy específico del tumor de cabeza de páncreas. Hablemos un poquito sobre colecistitis aguda. Básicamente los signos clínicos o digamos que los hallazgos que el paciente va a tener va a ser puntualmente dolor en el hipocondrio derecho por ser una afectación de una víscera hueca, pues va a ser un dolor visceral más de tipo cólico, que puede variar de intensidad y que se incrementa con el consumo de ciertos alimentos, especialmente si los alimentos son ricos en grasas. El dolor el paciente lo puede referir como en hipocondrio derecho, pero que se irradia epigastrio, incluso puede irradiarse a la región dorsal. Está habitualmente acompañado con vómito de contenido bilioso, hiporexia en el paciente, puede haber pérdida de peso relacionada y en ocasiones puede haber ictericia, que en general no es una ictericia muy marcada y pues obviamente es una ictericia relacionada con una hiperbilirrubinemia directa. Si hay ictericias muy marcadas, uno pensaría más que hay una obstrucción de la vía biliar como tal, desde el punto de vista más distal, es decir, que una obstrucción a nivel del colédoco o ya al nivel de la ampolla. Y cuando hay una obstrucción de la vía biliar a ese nivel, pues se va a caracterizar por digamos que una ictericia mucho más marcada y que va a estar acompañado en algunas ocasiones de acolia en el paciente. Entonces, acolia asociada con hiperbilirrubinemia, y como hay una hiperbilirrubinemia, en ese paciente esa bilirrubina es hidrosoluble. Entonces, como es hidrosoluble, habitualmente va acompañado de coluria. Entonces, acolia, coluria, es un signo clínico mucho más específico. El signo de Murphy, que ya lo explicamos, que es dolor a la inspiración profunda en un paciente que se le palpa el punto cístico, que el punto cístico queda ubicado en la unión de la línea medio clavicular con el reborde costal inferior derecho. Esa prueba se vuelve positiva cuando se palpa de manera profunda y se le pide al paciente que inspire. Al inspirar, pues la vesícula va a descender y verse expuesta y cuando el examinador está haciendo palpación profunda, pues va a palpar la vesícula que es dolorosa y el paciente automáticamente va a interrumpir la inspiración. Eso es lo que se conoce como un signo de Murphy positivo. En cuanto a la colecistitis, es mucho más frecuente en mujeres y entre las mujeres es una patología realmente frecuente en el embarazo. Se cree que es relacionado con el influjo hormonal, perdón, está relacionado con el consumo de grasas, el dolor es en hipocondrio derecho, habitualmente la mujer de mediana edad, que puede ser entre 30 a 40 años, con dolor en hipocondrio derecho, que habitualmente es un poquito gordita y que es la comida grasa la que le desencadena el síntoma, que es el dolor cólico acompañado muchas veces de náuseas o vómitos. La ictericia, que es más por coledocolitiasis, por incremento de bilirrubinas directas por procesos obstructivos. Y entre los marcadores, digamos que de laboratorio, los más
específicos pueden ser el incremento de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamilatransferasa, mientras que las transaminasas pueden estar no alteradas. La colia es un componente adicional cuando se presenta una obstrucción completa que no permite la salida de las sales biliares, que recuerden, las sales biliares es la que le da el tinte a la deposición. Entonces, la colia se caracteriza por presencia de deposiciones de color blanco. El gold standard para el diagnóstico es la ecografía de vesícula, donde básicamente vamos a encontrar engrosamiento de la pared de la vesícula con la presencia de los cálculos en su interior. La CPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, consiste básicamente en hacer una endoscopia en el paciente, se lleva el endoscopio hasta el duodeno, se busca específicamente la ampolla de Vater, se hace una papilotomía y a través de una guía o una sonda se instila un material radiopaco y se toman las imágenes. El material radiopaco que va a mostrar específicamente, pues va a mostrar el conducto pancreático, el colédoco, el hepático y el cístico. En muchos pacientes, pues vamos a poder ver la presencia de cálculos, que son estas imágenes radiopacas en la CPR. O puede también mostrar signos de estrechez relacionado con tumores, por ejemplo, es otra opción. En caso tal de tumores, como de lesiones tumorales, se puede tomar biopsias o en caso tal de cálculos, se puede a través de una canastilla que trae el mismo equipo, a través de la misma guía, digamos que se introduce una canastilla y con esa canastilla se saca el, el cálculo, se extrae el cálculo, entonces la CPR tiene una característica de que no es solamente diagnóstica, sino que puede llegar a ser terapéutica. En cuanto a la enfermedad diverticular de colon, es una enfermedad mucho más frecuente en adultos mayores de 50 años, que se correlaciona con la presencia de protrusión de la mucosa del colon a través de la pared intestinal, de la pared muscular del intestino. Ahorita de pronto, no sé si ahorita hay una imagen, sí, acá hay una imagen, ahorita la revisamos. Se presenta más que todo a nivel distal, es decir, es más frecuente en colon sigmoide o en colon descendente. ¿Cuál es la importancia de este tipo de trastorno? Está correlacionado con estreñimiento crónico en muchos pacientes, con debilidad de la pared del intestino y adicionalmente esos divertículos que se forman como saculaciones se pueden inflamar en el 10 a 25% de los pacientes. Esa inflamación puede llegar incluso a perforarse, a obstruirse y generar una urgencia de tipo quirúrgico. Cuando solamente es un proceso inflamatorio, habitualmente el manejo es solamente con antibióticos y reposo del intestino. Pero en pacientes que se lleguen a perforar o a obstruir de manera completa, pues toca, el manejo es quirúrgico como tal. Otras complicaciones menos frecuentes, pues puede ser la presencia de fístulas, es decir, comunicaciones entre segmentos de intestino delgado e intestino grueso, o peor aún, entre el colon y la vía urinaria. Entonces, como podemos ver, digamos que hay tres paredes. La pared intestinal o el intestino grueso se caracteriza por tener digamos que tres partes. Una que es la mucosa, que es la parte más interna, una muscular y una adventicia más externa. ¿En qué consiste los divertículos? En una protrusión de la mucosa a través de la pared muscular. Eso genera unas saculaciones que se ven más o menos así. Son saculaciones que pueden tener, digamos que orificios de tamaño variable o digamos que la entrada puede ser de tamaño variable, en algunos más estrecho, en algunos más amplio, pero que ahí se puede ubicar materia fecal o se puede impactar materia fecal en estos sitios y esto tapar los divertículos y ser una causa de diverticulitis, porque genera presión y genera un proceso de inflamación. El manejo básicamente de este tipo de pacientes es cuando hay diverticulitis, antibiótico y reposo, y cuando el paciente tiene una enfermedad diverticular, lo que hay que hacer es evitar que el paciente
se vaya a obstruir. Entonces, manejo con laxantes, actividad física, ejercicio, dieta rica en fibra para manejo de este tipo de pacientes. En cuanto a la enfermedad oncológica, vamos a encontrar varias alteraciones que son frecuentes. La pérdida de peso es uno de los signos clínicos más típicos de la patología oncológica. Es una bandera roja importante. En sea gástrico podemos encontrar nódulos de Virchow o podemos encontrar el nódulo de la hermana María José, que son periumbilicales y específicamente a nivel supraclavicular izquierdo, el de Virchow, que se correlaciona con patología neoplásica como tal. Entonces es importante cuando uno evalúa a un paciente con o dolor abdominal o síntomas de obstrucción, evaluar la pérdida de peso y evaluar de manera integral el paciente para búsqueda de signos clínicos como estos que nos pueden orientar a patología neoplástica como tal. Las neoplasias gástricas, pues, son, digamos que una de alta frecuencia. La patología neoplásica gástrica y de colon son una de las principales causas de consulta a nivel oncológico como tal y unos trastornos gastrointestinales de importancia en cuanto a frecuencia y mortalidad. En cuanto a las neoplasias gástricas, el 95% de los tumores gástricos son adenocarcinomas. De menos frecuencia se presenta el linfoma o el estroma maligno en el 1%. Es importante tener en cuenta que cuando se presentan este tipo de alteraciones, no siempre el paciente presenta síntomas marcados. Habitualmente son de diagnósticos mucho más tardíos porque el paciente puede presentar síntomas no tan frecuentemente o no tan floridos. Cuando hay sangrado es habitualmente porque el tumor ya está en un estadio mucho más avanzado, o cuando hay una pérdida de peso significativo o cuadros obstructivos o intolerancia gástrica importante, es porque el paciente ya ha tenido, digamos, compromisos mucho más severos. Es importante que evaluar en pacientes con síntomas dispépticos la presencia de algunos trastornos que pueden llegar a ser considerados como trastornos premalignos. Es decir, la gastritis atrófica, que es una gastritis que se presenta frecuentemente en algunos pacientes con gastritis crónica o con el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones. Cuando se presenta esa atrofia de la pared gástrica, esa atrofia es un factor que predispone la presencia de procesos neoplásicos. O sea, son pacientes que debemos hacerle un seguimiento un poco más estricto. Igual que la presencia de pólipos, sobre todo si los pólipos son más de tipo adenomatoso. Siempre que hay la presencia de pólipos, estos deben ser resecados y el paciente debe ser monitorizado desde el punto de vista de hacer seguimientos endoscópicos periódicos para evaluar la presencia de nuevos pólipos, de crecimientos de los existentes o de cambios neoplásicos de alguno de ellos. El cáncer gástrico, lo que habíamos hablado, es un paciente que puede presentar dolor abdominal, sangrado digestivo, puede, dependiendo de la ubicación, si es por ejemplo en el cardias, puede presentar disfagia, el paciente puede tener llanura fácil, si es a nivel del píloro, pues el paciente puede presentar signos clínicos de síndrome pilórico, hay pérdida de peso, hiporexia, y es muy poco frecuente que el paciente presente como tal una masa a nivel abdominal. Si hay presencia de masa, habitualmente está correlacionado con, digamos, una evolución clínica mucho más avanzada y es más frecuente que este tipo de pacientes presenten, pronósticos mucho más ominosos. El nódulo de Virchow, que se presenta supraclavicular a nivel izquierdo, relacionado con el cáncer gástrico. En el cáncer de colon, importante tener en cuenta que tiene una alta prevalencia en nuestra población, digamos que hay factores de riesgo que aumentan la prevalencia de la enfermedad y son factores para tenerlo en cuenta a la hora de evaluar un paciente. Entonces son trastornos más frecuentes en poblaciones mayores de 50 años. Entonces, esta población se debe tamizar para cáncer gástrico. En algunos países es un tamizaje con colonoscopias cada 5 años. En nuestro medio, digamos, por la disponibilidad de recursos, se utiliza mucho más frecuentemente la sangre oculta en materia fecal como un indicador inicial para evaluar los pacientes. Pero hay otros componentes adicionales, los relacionados con la dieta, sobre todo dietas pobres en fibra y ricas en grasa, antecedentes hereditarios, es decir, si hay un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de colon, pues es una población con mayor riesgo. Eh, Antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, estamos hablando de colitis ulcerativa o de
enfermedad de Crohn pueden predisponer procesos neoplásicos, el tabaquismo, el consumo de alcohol y especialmente aquellos pacientes que hayan presentado pólipos. Los pólipos también deben ser resecados y deben ser vigilados en población con antecedente de en familiares de SEA de colon o en pacientes que han tenido pólipos simples o pólipos adenomatosos, entre más, digamos que más eh, anormal sea la mucosa de ese pólipo, pues mayor riesgo o mayor predisposición va a tener a que se vuelva neoplásico. Por eso la indicación es que este tipo de población hay que hacerle resección de los pólipos cuando se identifican. Cáncer de colon, la mayoría de los síntomas pueden ser mucho más tardíos. Por fortuna, es un tumor que hace metástasis de manera un poco más tardía. Entonces, en pacientes con tumores localizados, la cirugía, quimio y radioterapia de manera temprana habitualmente tienden a dar un mejor pronóstico del paciente. Pero el paciente puede estar asintomático por mucho tiempo. ¿Qué síntomas puede llegar a presentar el paciente? En algunos pacientes, dolor abdominal difuso, hiporexia, pérdida de peso. Si hay un tumor que crece, esto va a generar habitualmente procesos obstructivos de la, de la vía intestinal y esto va a generar habitualmente heces delgadas, así que se conoce como heces acintadas y en algunos pacientes puede presentar procesos de estreñimientos, alteraciones en el hábito intestinal o hematoquexia, eh, hematoquexia o rectorragia, dependiendo de la ubicación del tumor. En cuanto a los síndromes diarreicos como tal, pues hay que hablar de varias características. Entonces, primero el síndrome de diarrea, ¿qué es una diarrea? Es un aumento en la cantidad y la frecuencia del volumen de las heces. No es solamente disminución de la consistencia, sino es más el aumento de la frecuencia también. Y habitualmente se acompañan con un volumen que es superior a 250 gramos al día. Pueden haber diarreas de cursos variables, desde unos pocos episodios al día hasta múltiples episodios, y unos cursos que pueden ser más agudos y unos un poco más crónicos. La diarrea también tiene una característica desde el punto de vista de la consistencia y las características físicas de las deposiciones que van a estar muy correlacionados con la fisiopatología del cuadro clínico. El síndrome diarreico se caracteriza en agudo cuando dura menos de 2 semanas, se considera persistente o subagudo cuando dura de 2 a 4 semanas y una diarrea crónica cuando esta evoluciona más de 4 semanas. Y puede tener desde el punto de vista fisiopatológico unas características clínicas importantes que se pueden dividir en inflamatorias, osmóticas, secretoras, malabsortivas y motoras. Entonces, inflamatoria básicamente es un proceso inflamatorio de la vía digestiva baja. El paciente va a contar con fiebre, puede tener un dolor abdominal generalizado o dolor abdominal tipo cólico. Como es un proceso inflamatorio, este habitualmente presenta deposiciones que pueden tener cantidades importantes de leucocitos, puede ir acompañado de sangrado y dependiendo de la etiología, pues puede tener otros patrones adicionales. Entre los más importantes vamos a encontrar con procesos infecciosos, es decir, gastroenteritis relacionados con enfermedad viral o enfermedad bacteriana. La bacteriana habitualmente tiene más características o mayor posibilidades de producir más sangrado que las virales, pero las virales tienen unas características de ser mucho más abundantes. Y la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa pueden llegar a presentar también diarreas de tipo inflamatorio, son menos escasas, más crónicas, evoluciones clínicas mucho más crónicas y la presencia de sangrado es mucho más frecuente. La osmótica básicamente se caracteriza por presencia dentro del volumen intestinal o dentro del contenido intestinal de sustancias osmóticamente activas. Esto es básicamente relacionado con el consumo de algunas sustancias. Por ejemplo, la diarrea que se da después del consumo de laxantes, dentro de eso específicamente de algunos laxantes de tipo osmótico que atraen agua, pero también algunas sustancias que pueden estar en la dieta, la lactulosa, la fructosa, el sorbitol, los dulces, o sea, en general los carbohidratos pueden tener una capacidad importante de producir diarrea. Eso es lo que pasa muy frecuentemente en los niños que consumen grandes cantidades de dulces. Esa cantidad de glucosa dentro del intestino que no es absorbida de manera efectiva, esa glucosa tiene una capacidad osmótica y produce diarreas secundarias osmóticas en esta población. La secretora, que se presenta más frecuentemente con
relacionado con el consumo con algunas infecciones, sobre todo el cólera es una de las enfermedades sectoras más importantes porque tiene una mayor morbimortalidad, fue muy frecuente digamos que en el siglo pasado, y se caracterizaba por una deposiciones de grandes volúmenes y con una pérdida significativa de electrolitos. Esa era la causa principal de muerte en los pacientes, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico en los pacientes. La diferencia con la osmótica es que la osmótica, cuando el paciente entra en ayuno y se cesa el consumo del factor osmótico, pues el paciente va a mejorar la diarrea. Mientras que la secretora, a pesar de que el paciente esté en ayuno, habitualmente no hay una mejoría de la diarrea, porque es más secretora, es en la pared intestinal la que está secretando grandes volúmenes de líquido. Se puede presentar también con menor frecuencia por tumores productores de BIP o tumores gástricos, pues como gastrinomas como tal. El síndrome diarreico relacionado con mala absorción se produce básicamente por una alteración en el transporte de la mucosa desde el interior del intestino hacia digamos que atravesando la célula del colon o del intestino, y va dependiendo de la fase en la cual se ve afectada esa absorción, pues va hacia ser clasificada. Puede ser afectación en la fase más luminal, en la fase de la mucosa por afectación, o en la fase de transporte, ya desde el punto de vista cuando hay una absorción, el transporte de esos nutrientes a través de los vasos linfáticos como tal. El paciente con trastornos malabsortivos habitualmente tiene un compromiso sistémico importante, hay una cronicidad en el cuadro clínico, puede haber déficits nutricionales importantes y la diarrea suele ser no tan de volúmenes tan altos, pero sí se puede haber puede estar relacionado con la mala absorción de micronutrientes, es decir, hierro, vitamina B12, por ejemplo. Entonces son pacientes que pueden presentar anemias relacionados a esos déficits nutricionales, o cuando hay una mala absorción de grasas, específicamente la esteatorrea, que es la presencia de esas grasas superficiales en la deposición que se presentan en pacientes con este tipo de trastornos. En pacientes que son intolerantes al gluten, por ejemplo, son más diarreas malabsortivas. Algunas de las causas son resecciones intestinales. Cuando hay unas resecciones intestinales importantes, esto va a disminuir la absorción del intestino, digamos que porque no hay suficiente volumen del intestino, o digamos que no hay suficiente longitud del intestino. Y esto va a disminuir el espacio que va a generar la absorción, y por eso finalmente se produce la diarrea. En pacientes, por ejemplo, que han sido resecados por tumores o por enfermedades importantes a nivel del intestino, pueden producirse diarreas secundarias por esta causa. La insuficiencia pancreática, recuerden que las sales pancreáticas son encargadas también de muchos de los procesos de absorción de micronutrientes, o por sobrecrecimiento bacteriano que afecte el proceso de absorción intestinal. La motora, que es producida básicamente por un incremento de la motilidad del intestino, que va a disminuir el tiempo de la estancia del contenido intestinal, y esto va a afectar la absorción sobre todo del líquido, y esto puede producir principalmente una diarrea con muchos de los alimentos mal procesados, digamos que mal digeridos, ¿no? Se presenta frecuentemente en diabetes, en hipertiroidismo por aceleración, en vagotomías o en el síndrome de intestino irritable, donde vamos a encontrar alteraciones relacionadas con estreñimiento y diarrea. La diarrea del síndrome de intestino irritable es más de tipo motor. Síndromes ictéricos. Entonces, para eso hay que conocer muy bien el metabolismo de las bilirrubinas. Es importante que le echen una revisadita a esto para conocer de dónde vienen y en qué casos se produce una hiperbilirrubinemia directa y una hiperbilirrubinemia indirecta, sobre todo relacionado con toda la fase de glucuronización de la bilirrubina para producir, digamos que para hacerla hidrosoluble como tal. Entonces, la ictericia pueden estar relacionados con desórdenes prehepáticos, hepáticos y poshepáticos. Dentro de los desórdenes prehepáticos, o sea, del metabolismo de la bilirrubina, puede estar relacionado con un incremento en la producción de bilirrubina por hemólisis o por la disminución en la entrada hepatocelular. En algunos trastornos producen alteraciones específicas en la entrada de la bilirrubina
al hepatocito. Dentro de estos los medicamentos, el más frecuente es la rifampicina, que se puede asociar con una hiperbilirrubinemia indirecta. Pueden haber trastornos en la conjugación. De los trastornos de la conjugación hay múltiples trastornos. Básicamente dependiendo como del sitio específico donde se ve afectado, entonces, dependiendo de si es una enfermedad de Gilbert o una enfermedad, un Klinger-Najar 1 o 2, el paciente va a presentar una disminución en alguna de las fases de conjugación de la bilirrubina. Esos pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Gilbert, pueden presentar hiperbilirrubinemias indirectas variables. Eso va a depender del grado de estrés, el grado de hidratación, enfermedades de base. Entonces son pacientes que pueden tornarse ictéricos de manera variable. Los Klinger-Najar habitualmente tienen digamos que son más defectos completos del metabolismo de las bilirrubinas y pueden tener en algunos casos, se diagnostican mucho más temprano en recién nacidos y habitualmente tienen un curso más ominoso. Enfermedad hepática por daño hepático, ya sea agudo o crónico, una hepatitis, una cirrosis, tumores, lesiones, pueden generar alteraciones en el proceso de metabolismo de conjugación de la bilirrubina a nivel hepático. Y ya a nivel posthepático, donde vamos a encontrar más hiperbilirrubinemia directa, pues relacionado a lo que ya hemos hablado. Litiasis biliar, procesos inflamatorios de la vía biliar, compresiones tumorales, son como las más frecuentes, ¿no? Entonces aquí, para que lo tengan en cuenta, un poco sobre las alteraciones de la hiperbilirrubinemia por producción, por alteración en la conjugación, ¿no? Tanto adquiridas como hereditarias. Aquí vamos a ver un poquito sobre ya los trastornos de conjugación o poshepática, entonces por obstrucciones, por lesiones intrahepáticas, por injuria hepática aguda o crónica y por trastornos hepatocelulares dependiendo de la ubicación. Los síndromes anorrectales, que ya es la última parte de la presentación, donde vamos a encontrar específicamente alteraciones de a nivel específico se presentan más que todo síntomas a nivel de la defecación. Puede ser sangrados, presencia de lesiones. Ahí importante para tener en cuenta, pues que se encuentra ubicado no solamente el esfínter, sino también los plexos hemorroidales, que cuando se dilatan van a generar las hemorroides, que son sintomáticas cuando estas se inflaman, incluso llegar a producir sangrados de manera importante. Los síndromes anorrectales, las hemorroides pueden ser en su gran mayoría sintomáticas, pero algunos pacientes pueden referir dolor rectal, específicamente cuando están en periodos prolongados sentados o cuando hay defecación, la hematoquesia, que es la presencia de sangrado como tal, y dentro de esas causas de inflamaciones, pues puede haber una predisposición genética, puede estar relacionado con cirrosis, o puede estar relacionado con una dieta baja en fibra, con un estreñimiento severo, ¿no? Aquí podemos ver los diferentes grados de hemorroides, unos que presentan unas dilataciones leves, ya cuando hay unas hemorroides más severas con procesos inflamatorios y tendencia como a la protrusión de las mismas. Aquí cuando hay una prolapso ya grado 3, que se caracteriza no solamente por protrusión, sino por un proceso inflamatorio y pueden haber sangrados. Y el grado 4, que es el más severo, habitualmente relacionado con, incluso puede llegar a producir obstrucción intestinal por procesos inflamatorios muy severos de los vasos hemorroidales. Las hemorroides pueden llegar a trombosarse, volviéndose muy altamente dolorosas y requiriendo manejo más de tipo quirúrgico. Estas requieren valoración de manera inmediata para evitar complicaciones. Pueden necrosarse y sangrar de manera masiva. Las fisuras anales, que son, aquí se puede ver en esta imagen, una pequeña fisura, son habitualmente longitudinales, desgarros de la mucosa relacionado habitualmente con estreñimiento en muchos pacientes o manipulación del ano y del recto, o que puede estar relacionado también con introducción de objetos. El absceso perianal, que se presenta habitualmente por procesos de inflamación y obstrucción de las glándulas perianales, habitualmente se acompaña un proceso inflamatorio, colecciones que pueden llegar a requerir resecciones o marsupializaciones para drenaje y manejo antibiótico ocasionalmente sistémico en casos severos en algunos pacientes, o requieren sobre todo manejo de
del estreñimiento como tal. Las fístulas perianales, que son comunicaciones entre la vía rectal, pues, o del ano, con la piel circundante. Esto puede, en algunos pacientes con diarrea, presentar salida de material fecaloide, pero en la mayoría de los pacientes solamente se produce, digamos que salida de material mucoso. Pero estas fístulas pueden llegar a inflamarse y doler o producir procesos inflamatorios significativos que requieran procesos quirúrgicos para abrirlos, pues, para marsupializarlos o para drenaje de colecciones a ese nivel. En las fístulas, la manera en que se diagnostica es que se inyecta azul de metileno por la fístula y se ve la salida del azul de metileno a nivel del ano. Esto era más o menos un gran repaso de lo que ustedes deberán de estar leyendo a nivel de la, uh, de lo que esperamos pues estén leyendo de la revisión del tema. No sé si de lo que hayan leído, de lo que hemos hablado, les haya quedado alguna duda para resolverla. Profe, el vómito en cuncho de café es el mismo de material fecaloide. No, el vómito en cuncho de café es relacionado más con sangre que ha sido afectada por la acidez gástrica, entonces ese hierro se oxida y da un color negruzco y un aspecto como de barro que es similar al cuncho del café. Mientras que la emesis fecaloide es más de un contenido de materia fecal, o sea, son obstrucciones más bajas, pero que cuando toda esa obstrucción no encuentra una vía de salida, pues busca salida por vía superior. O cuando hay, ya, digamos que degradación en el intestino delgado por tiempo prolongado, esa degradación de todo ese material va a generar salida de un material que tiene unas características muy parecidas como a diarrea. Es más que, se dice fecaloide porque tiene un olor y unas características similares a la diarrea. Mientras que el cuncho de café es de posiciones negras, mucho más similares a la melena. Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Descargaron la aplicación? ¿Aló? Pro- Profe, tú dijiste que también lo podíamos hacer directamente por Ah, la bueno, página, ¿sí? sí, se puede hacer también por la página. Bueno, si no pueden tenerla, bueno, el objetivo de este próximo sábado es hacer el primer taller. Eh, yo voy a hablar con el doctor Garibaldi cuáles son las indicaciones para poder entrar a la universidad y les doy, digamos que no sé si haya un protocolo puntual para la entrada a la universidad, y les doy las indicaciones para que hagamos la primera práctica. El objetivo de la primera práctica es que es más fácil hacerlo con un paciente masculino. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerle retirar la camisa. Entonces, hay no sé cuántos hombres hay en la rotación, como 2 o 3. Entonces, miran cuál es de pronto el que tenga mayor facilidad para que sirva de paciente. ¿Listo? El objetivo es que hagamos toda la parte de la valoración de abdomen. Entonces repasen muy bien todas las técnicas semiológicas, todos los signos clínicos y hacemos un taller completo para que todos puedan aprender muy bien cómo se hace la valoración del abdomen. Llevan fonendo, bueno, para abdomen creo que solamente necesita fonendo, no necesitamos nada más adicional. Para poder hacer como la técnica. Si tienen de pronto, por ejemplo, aprovechamos y si les quedó dudas del semestre pasado sobre cardiopulmonar, de una vez tratamos, digamos que no vamos a hacer una clase de cardiopulmonar, pero podemos hacer algunas repasos, algunas cosas de cardiopulmonar para que les quede más afianzado. Y de pronto también les explico un poquito cómo se hace la evaluación urológica como tal. Y hacemos el quiz el sábado o lo hacemos de una vez, como quieran.
Profe, yo tengo una pregunta. El taller que nos mandaste, el caso clínico y la exposición, ¿eso es para cuándo? Las exposiciones ya las empezaríamos el próximo miércoles, porque ya acabamos esta parte y empezamos las revisiones de los temas. Y el caso clínico lo dejamos me lo entregan para el próximo miércoles. O sea, para el mismo día, o sea, el mismo día de la exposición te lo entregamos. Sí, me lo envían al correo. Bueno. ¿Listo? Hagamos el examen el sábado. ¿Listo? Si alguno tiene alguna situación puntual por la cual no pueda asistir, por favor me lo hace saber de antemano. Y yo les confirmo de aquí a mañana en la tarde cómo es el proceso para entrar a la universidad, si hay algún protocolo especial o definimos de una vez cómo y en qué salón lo podemos hacer. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el sábado. Eso, profe, muchas gracias.